¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes que nos ha dejado la semana en Navarra, una semana que comenzaba con los ecos de los disturbios que se producían en Cataluña tras la sentencia del Procés. Hasta 134 efectivos eran atendidos y por todo el país se concentraban los agentes para apoyar a sus compañeros desplegados en el dispositivo especial. También en Pamplona y asistíamos a la fiesta de las Icastolas navarras en una nueva edición del Nafarroa Oñés que se celebraba en Tudela con 20.000 asistentes. Exigen contundencia al Ministerio del Interior y a la Fiscalía y también piden refuerzos de inmediato entre las personas que se han concentrado aquí en Pamplona para mostrar su apoyo a los agentes que trabajan estos días en Cataluña. Se encontraban varios miembros de Navarra Suma, parlamentarios y concejales, entre ellos el alcalde Enrique Maya. Aplausos para los agentes de Policía Nacional desplegados en Cataluña, un gesto de reconocimiento que se ha repetido hoy en muchas ciudades de todo el país. Piden el apoyo explícito del Gobierno y contundencia ante la violencia. Hay que intervenir allí donde se produce el disturbio y hacerlo con la misma técnica y firmeza que se haría en cualquier otra parte de España, sin titubeos, sin matices y sin cálculos de convivencia política. 134 agentes han tenido que ser atendidos tras lo sucedido estos días en Cataluña. Uno de ellos se encuentra en estado muy grave. Dicen no haber vivido nunca antes una situación así. La estrategia del terror puesta en marcha para atacar a las UIPs desplegadas buscaba una baja y solo la profesionalidad de los compañeros y su valor ha evitado una desgracia. Varios agentes navarros se encuentran en Cataluña para formar parte del dispositivo especial tras hacerse pública la sentencia del Procés. 88 autobuses y más de 3.200 coches han puesto este fin de semana rumbo a la Ribera. Bajo el lema Izan Argi, tenlo claro, Tudela ha acogido una nueva edición del Nafarroa Oñés, una fiesta que este año se ve marcada por la conocida sentencia del decreto del euskera. El gobierno muestra su apoyo a la pluralidad. Prefiere apelar a las lenguas y a la pluralidad lingüística como un argumento de cohesión y convivencia. Una zona que no se califica como vascófona. Es importante que se celebre también en una zona no vascófona, donde entendemos que es una lengua viva como medio de comunicación y de cohesión entre las personas, y eso es lo importante, que siga siéndolo. En una zona como es la Ribera y concretamente Tudela y el entorno, bueno, donde sabemos y conocemos las dificultades que durante muchos años ha habido para poder estudiar, en este caso en euskera, ya no te digo para vivir en euskera, ¿no? Entre gigantes, conciertos, dibujos, juegos e hinchables, el compromiso de las Icastolas también es claro. Seguiremos defendiendo los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas navarras, también en la Ribera, porque consideramos que dentro del patrimonio cultural de las comunidades las lenguas ocupan un lugar preeminente. Una fiesta en la que los asistentes lo tienen claro, quieren que el euskera siga sonando en Navarra. Por segundo año, la Fundación WOP, es decir, Welcome Project, ha celebrado la denominada Estropatada. Esto es una carrera benéfica por el río Arga. Sí, se trata de una fiesta familiar pues para disfrutarla todo el día, con hinchables, con talleres para los niños, gastronomía, con música, con actuaciones. Una celebración destinada a recaudar fondos para la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas. El beneficio del evento se destina a investigar enfermedades neurodegenerativas a través de la Fundación WOP. Recientemente hemos destinado en una tercera convocatoria pública 80.000 euros a un proyecto científico que está buscando terapias curativas para enfermedades neurodegenerativas. Es un proyecto que lleva a cabo el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, que se llama Salvador Martínez, que además es una eminencia en neurociencia. Bueno, reunir dinero para el estudio de investigación en enfermedades neurodegenerativas. Pues que si ayuda en algo y progresa la investigación, pues bien, muy bien. Estas causas siempre hay que animarse. Nació como una carrera de patitos de goma en Bilbao, que luego se extendió a Pamplona. Este año, los famosos patos amarillos se han sustituido por piñas, más sostenibles y biodegradables. A pesar del pequeño cambio, los famosos patos siguen presentes. Estos son los que han presentado las diferentes empresas que competían en su modalidad. Navarra Televisión participaba con uno que llegaba el último.
Lo importante es participar. El momento estelar de la jornada festiva llegaba con la salida de las piñas. Competición reñida y que, al igual que con la carrera de patos de empresa, era seguida desde la orilla por muchos participantes y curiosos. Pues hemos visto tirar las piñas y ahora saltar en los hinchables los críos y nada, y luego para casa. Tenemos 5 boletos y a ver si nos toca algo. Sí, hemos estado viéndola, teníamos un ticket. Y como toda buena carrera, no faltó el podium y sus premios. Una singular carrera que va camino de convertirse en un clásico en Pamplona. El martes el Gobierno anunciaba que no recurriría a la sentencia sobre el decreto del euskera. Chivite aseguraba que la prioridad de su ejecutivo era garantizar la seguridad jurídica e insistía en que ya se había puesto en marcha un grupo de trabajo para darle una solución normativa al vacío legal que ha quedado tras el fallo de la justicia. Y en Tudela saltaba la alerta en el polígono Las Labradas con una fuga de amoníaco en la empresa AN que obligaba a desalojar 2 empresas por precaución. Un bombero era trasladado al hospital Reina Sofía tras haber inhalado el gas. El Gobierno no va a recurrir el decreto foral del euskera. Y no lo va a hacer por motivos de seguridad jurídica, una decisión, dice Chivite, que la ha tomado el conjunto del Gobierno. El Gobierno no va a recurrir la sentencia del decreto foral del euskera, y digo el Gobierno en su conjunto. Y añade que el Ejecutivo va a trabajar en un cambio normativo para dar respuesta al vacío legal que ha dejado la sentencia. No solo el decreto foral del euskera del año 2017, sino que nos retrotrae a incluso invalida decretos anteriores. Por lo tanto, hay que darle una solución normativa, que es lo que venimos trabajando desde el minuto 1. Hacemos el cumplimiento del acuerdo de programa de Gobierno. De momento, la presidenta no ha querido dar plazos ni ahondar más en ese cambio sobre la ley del euskera. Gracias a la lluvia, la nube tóxica provocada por una fuga de amoníaco en una de las cámaras frigoríficas de la empresa AN Tudela ha ido desapareciendo. A las 12 del mediodía, los trabajadores de esta empresa y también de Vegetales Línea Verde han sido desalojados por precaución y para intentar que no se inhalase este amoníaco. A la vuelta del descanso han sonado las alarmas y han iniciado la evacuación. Todos nuestros responsables nos han dicho que saliéramos rápidamente y hemos salido. Hemos estado como unos 25 minutos o unos 30 minutos fuera en el exterior y hasta que nos han dado razón los forales de lo que estaba pasando. Efectivos de los parques de bomberos de Tudela y Peralta acudían al lugar para tratar de atajar la fuga. Un bombero resultaba herido leve por inhalación de gas y era trasladado en ambulancia al hospital Reina Sofía de Tudela. Algunos trabajadores también notaban síntomas. No noto nada más que un ligero picor en la garganta. Una vez cerrada la llave de paso del conducto del depósito de amoníaco, la situación quedaba controlada. Era la 1:15 del mediodía. Ambas empresas han vuelto al trabajo con normalidad después de efectuarse las labores de ventilación necesarias. Baluarte se convierte por unos días en la ciudad de la información oncológica. Bajo el lema Una nueva era de progresos en cadena, más de 1.400 profesionales de todo el país abordarán el presente y futuro de todo lo que tiene que ver con el cáncer en un idioma en el que entendamos todos. Independientemente de que reúne un número importante de especialistas, pues tenemos un punto importante que además es el centro de toda nuestra investigación, que es el paciente. Entonces vamos a hacer unas sesiones especiales, unas sesiones que llamamos diálogos. En este caso se llaman diálogos SEO, donde participan pacientes, periodistas y oncólogos. Y como muy bien dices, en un lenguaje accesible y coloquial, con una colaboración importante de los medios de comunicación, pues vamos a tratar temas muy importantes donde el paciente es el eje central. Temas por supuesto, del futuro, de la investigación, pero también temas de comunicación médico-paciente, del paciente como eje central, de la participación del paciente en las decisiones clínicas. Desde las últimas novedades como visualización en 3 dimensiones de la enfermedad y ver cómo el medicamento actúa en el cuerpo, hasta curiosidades que se acaban de incorporar al mercado. Que evita la caída del pelo inducida por quimioterapia. Entonces el paciente se pone este gorro de silicona que tiene un circuito integrado con un líquido refrigerante que lo que hace es que reduce la temperatura del cuero cabelludo a 19-20 grados y produce una vasoconstricción del folículo piloso. Información para todos, para quienes acompañan en el día a día, para quienes sufren la enfermedad, para especialistas y para todo aquel que tenga interés en ver cómo poco a poco la vida va ganándole el pulso a esta enfermedad.
Calle La Merced número 5. Tras estas puertas nació el movimiento feminista de Pamplona. Costureras socialistas se reunían aquí con el objetivo de defender sus derechos y tras este recuerdo se reconstruye ahora el camino de la memoria. Sí, lo que hacemos es visibilizar la gran aportación de las mujeres a la historia de Pamplona. Desde el origen de la ciudad, en el año 75 a.C., hasta prácticamente la República, la Segunda República. Y lo que hacemos es eso, visibilizar la aportación de las mujeres. Pasear por calles que ya recorrieron en aquellos años, pero ahora con una realidad diferente. Pero ahora pues todos salen a trabajar a las fábricas y demás, para aquí, para allí. Ya la mujer ha cogido mucha fuerza y de aquí 50 años va a mandar la mujer en todos los sitios. Pero aseguran que aún queda mucho por hacer. Pues sí, y hoy en día todavía. Hombre, es historia, no es como dices, es memoria, no sé. Y es verdad, estamos no mal reconocidas, pero sí. Y lo tienen claro. Le hace falta una mano dura. Un recorrido que parte desde el arzobispado y acaba en el pasaje de la Jacoba, donde a través de la palabra se dibuja la historia que ha hecho posible la Pamplona que hoy conocemos con una fuerza protagonista, la mujer. El miércoles Navarra Suma ponía en entredicho de nuevo los libros de texto. Va a registrar en el Parlamento una moción donde se insta al Departamento de Educación a que haga un análisis completo de los que se utilizan en el modelo D. Además, poníamos el foco en el aumento exponencial de establecimientos de salones de juego o casas de apuestas por todo Navarra y especialmente en los barrios con niveles socioeconómicos más bajos. A su juicio, asignaturas como conocimiento del medio, ciencias sociales o lengua vasca en el modelo D, el modelo que imparte clases en euskera, no cumplen la Real Institución de Navarra, como dicen que ya pasó en 2014. Lo que se hizo en ese momento fue suspender la utilización de unos cuantos libros de texto de 5 editoriales utilizados en 31 centros educativos de los 61 centros de modelo D en Navarra. Preguntamos a qué se refieren. Presentan siempre Navarra dentro del contexto general de Euskal Herria, es decir, normalmente lo que aparece pues son un mapa de Euskal Herria donde señalan la posición de las Bardenas como un elemento natural del propio Euskal Herria. Que siguen en las aulas navarras ya que se redactó una orden foral donde la anterior ley quedaba anulada. Es si esa orden foral va a ser anulada, evidentemente, que permite esa utilización de esos libros que no están de acuerdo con la ley. Con la respuesta sobre la mesa, lo que se nos dice es que no. Entonces planteamos que de alguna forma se está otra vez cediendo a las condiciones y la utilización por parte del anterior gobierno nacionalista. Una moción que registrarán en el Parlamento de Navarra. Como una tela de araña, las casas de apuesta están propagándose por toda la comunidad foral, dejando atrapados entre la ludopatía a muchas personas. Con una liberalización absoluta tanto de su publicidad como de su accesibilidad, y eso lógicamente está trayendo tasas muy altas ya de personas con problemas de este tipo. Claro. Un problema que afecta especialmente a la gente más joven y a los barrios con un estatus socioeconómico más vulnerable. Y hay mucha aquí en la Rosapea, creo que, y no hacen nada más que abrir y abrir y abrir. Es una provocación. Sobre todo para gente joven, ¿no? Las quitaría todas porque cada vez entra más juventud. Y todos chicos de 19, 20 años y eso menudo por venir. Además, si son menores, lo que hacen es el truco de que si hay uno mayor, apuesta por los demás. Internet es otro de los problemas, ya que con un solo clic y de forma privada se puede apostar sin control. Donde nadie se entera que lo están haciendo y a veces sí que están llegando, bueno, pues con el tiempo, auténticos agujeros económicos. Familias destrozadas y todo. O sea, para mí eso tenía que estar prohibido terminantemente. Y ahí se juega uno hasta el piso. Por eso, desde el Gobierno buscan cambiar la normativa que regula la apertura de estos establecimientos. Por encima de la libertad de empresa y por encima también de la libertad individual de cada ciudadano o ciudadana para jugar o no jugar está un bien superior que es el interés general, en este caso en forma de salud pública. El objetivo es buscar un mayor control de estos locales donde es fácil entrar pero muy difícil salir. Por segundo año consecutivo, la ciudadanía ha podido presentar sus candidaturas para la concesión de la máxima distinción de Navarra, la Medalla de Oro. La propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer ha sido presentada por el Ayuntamiento de Tudela. El jurado considera que la delegación de la asociación en la capital ribera mantiene una notable actividad, consiguiendo liderar un movimiento social solidario muy importante.
El sociólogo Mario Gaviria, fallecido el año pasado, está considerado como un adelantado de la sociología urbana. Su candidatura ha sido propuesta por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra. El jurado destaca su importantísima trayectoria profesional que le llevó a desarrollar investigaciones y análisis en ámbitos sociales muy diversos. En 2016 ya fue reconocido con la Cruz de Carlos III el Noble. Adacen cumple este año 25 años trabajando con afectados y afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias. Su candidatura tiene 25 adhesiones entre entidades, empresas y administraciones públicas. El jurado resalta que su trabajo ha evolucionado hasta convertirse en un centro de referencia al desarrollar una metodología propia. Será el Gobierno de Navarra quien decida próximamente a quién otorga este reconocimiento en la tradicional ceremonia que se celebra cada año el 3 de diciembre. El jueves asistíamos a una imagen histórica. Los restos de Franco eran sacados poco antes de la 1 de la tarde de la Basílica del Valle de los Caídos. Lo hacían familiares que portaban sus restos en el interior del mismo féretro en el que fue enterrado hace 44 años, en 1975. De ahí al helicóptero del ejército que trasladaba el ataúd hasta Madrid, donde era conducido hasta el cementerio de Mingo Rubio para recibir nuevamente sepultura junto a los restos de su mujer Carmen Polo. Una exhumación que era respaldada por todos los partidos navarros en el arco parlamentario. Todos coinciden, aunque para la mayoría, al igual que para las víctimas, es algo que ha llegado demasiado tarde. Además, la encuesta de población activa nos dejaba datos negativos. El paro sube en Navarra en 1.800 personas, lo que supone un aumento del 7,5% respecto al trimestre anterior. Hoy no había discrepancias entre los partidos navarros. No tenía sentido que en una democracia como la española un dictador tenga un mausoleo. Aunque sí matices, para algunos es un día de celebración. Es un día histórico, es un día de memoria, de justicia, de reparación para las víctimas del franquismo. Parte de esa memoria hoy se restituye. Y para la mayoría, la exhumación de los restos del dictador llega demasiado tarde. Entiendo que desde el Gobierno central pocos motivos para, yo diría, la alegría expresada en este modo. Llega más de 40 años tarde. Que con la exhumación de Franco no se exhuma el franquismo, la filosofía y la ideología del franquismo de las instituciones españolas. Los torturadores del régimen siguen estando condecorados, cobrando pluses y dinero público. Hay que recordar que siguen miles de víctimas del franquismo, del dictador a causa de la dictadura en las cunetas. Malas cifras de paro en este tercer trimestre del año para Navarra. El desempleo ha subido 1.800 personas, datos que se pueden definir en una frase. Mal trimestre dentro de un buen año. Una situación que los navarros empiezan a vivir en primera persona y que suele ser habitual porque el periodo estival ha terminado. Que yo acabo de perder mi trabajo también. Yo no estoy con trabajo ahora mismo también. Es que es la primera vez que estoy en paro. Yo paso todos los días por aquí. Antes de las 8 están unas filas desde una esquina a la otra esquina. Yo no sé qué pasa. Ahora parón. Antes de Navidad se disparará, me imagino, arrastrará todos los servicios, sectores y eso. Con respecto al trimestre anterior, el paro ha subido en 7,5 puntos, aunque si comparamos estas cifras en el mismo mes del año pasado, el desempleo ha descendido en 4.400 personas. Si analizamos los datos anuales que eliminan y el sesgo estacional, pues sí que podemos decir que siguen siendo datos positivos para Navarra. Otro dato positivo es que se reducen los hogares con todos sus miembros en paro, aunque todos coinciden en la dificultad para encontrar un empleo. Pero he echado muchos currículums en los ETTs y nada. La cosa está chunga y se supone que va a ir a peor, ¿no? No es fácil, ¿eh? Sí, está muy difícil para encontrar ahora trabajo, sí. Pero yo creo que hasta que encuentre algo de lo mío ya pasará unos años, pero bueno, ojalá. En total, Navarra cuenta con 25.900 parados y es la segunda comunidad con la tasa de desempleo más baja por detrás de Baleares, cifras que dejan un sabor agridulce. El viernes arrancaba con una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que desmantelaba el mayor laboratorio de cocaína conocido hasta la fecha en la comunidad foral. Los agentes encontraban 6 kilos de cocaína pura y se volvía a hablar de los menores no acompañados en el Parlamento. El Sindicato Unificado de Policía pedía un plan de actuación y medidas urgentes al Gobierno de Navarra.
6 kilos de cocaína pura y 130 de sustancias químicas, además de prensas, moldes y todo tipo de material necesario para la elaboración de estupefacientes. Nunca se había encontrado en Navarra un laboratorio de droga de tales dimensiones. Estamos por cuantificar los 45 litros de sustancia con diversas disoluciones, que debemos cuantificar exactamente cuánto podría ser y cuál es el valor económico. Pero ya digo que en principio los 6 kilos serían por 1.100.000 más o menos. La investigación comienza después de que se denunciaran daños en una vivienda de Lacunza que al parecer habían producido los antiguos inquilinos. En ese momento se sospechó que en el piso se habían cometido delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes y es entonces cuando comienza una investigación mucho más extensa que se ha saldado, como decía antes, con 7 detenidos, con registros practicados en una decena de inmuebles. Y así, al poco tiempo de iniciar esta investigación conjunta, obtenemos una primera información que consideramos muy relevante, que es que la persona y el entorno que estábamos investigando están adquiriendo una gran cantidad de sustancias químicas que, si bien son de uso, pueden ser de uso legal en el marco de diferentes actividades profesionales, pues también pueden ser utilizadas como precursores para la fabricación de distintas sustancias estupefacientes. Las pesquisas llevan hasta una vivienda ubicada en el Valle de Hues, donde se procesaban los productos. Todo un entramado criminal perfectamente organizado. Al frente un colombiano que vino a Navarra para encargarse de la fase final de la fabricación. La organización había comprado gran cantidad de productos para la elaboración de cocaína, justamente coincidente con la llegada de esta persona, con el famoso conocido como el químico. La operación se ha saldado con 7 personas detenidas de nacionalidad española, colombiana y venezolana. Aseguran que el número de menores extranjeros no acompañados en Navarra se ha multiplicado por 6 en un año y también las intervenciones policiales. Peleas, hurtos, robos, abusos sexuales, tráfico de drogas. La situación que nos transmiten los comerciantes y vecinos de la zona de Aralar y alrededores es de desesperación. El Sindicato Unificado de Policía sostiene que en julio, agosto y septiembre ha habido más de 50 denuncias mensuales por fugas en los centros en los que residen. Piden medidas urgentes al Gobierno de Navarra. Venimos con un problema. Nos han dicho otra vez irresponsables, creo que los irresponsables son ustedes los que no ven esta realidad. Que nosotros no queremos echarlos ni nada parecido, que no nos llamen racistas. Esta comparecencia había sido pedida por Navarra Suma. Lo que no pueden pretender ustedes es que no digamos cuáles son los fallos y utilicen la excusa de que todos somos unos xenófobos. Pues no. Pero el resto de los grupos han acusado al sindicato de criminalizar a los menores. Estos datos son similares a los de la población en general y a los de los menores que normalmente o habitualmente han sido o han estado en el sistema de protección en Navarra. Me parece que su intervención ha sido irresponsable, de mayor grado. Y más interés en crear pues cierta alarma o cierta tensión. Ayer, el consejero de Políticas Migratorias aseguraba que no hay ningún problema de criminalidad con los menas en Navarra. Este año la carpa universitaria cuenta con una novedad, y es que quieren que estos vasos no acaben en el suelo, y por eso ingenieros de cuarto de carrera de la UNA han creado una aplicación para concienciar con el medio ambiente, reciclar y que estos vasos no terminen en el suelo. Dentro del juego habrá un trágico suceso, y es que los vasos de la carpa estarán envenenados. Entonces, una vez resuelto el caso, habrá que analizar esos vasos y los usuarios tendrán que llevar 3 vasos a la barra de Teleco y allí obtener un premio a cambio. Por ahora los vasos no están envenenados y les acompañan en las partidas del MUS. La mejor que pueden hacer, la verdad, porque el plástico que se está gastando es horrible para los mares, para todo, para la contaminación es horrible. Se agradece, ¿no?, que se intente tirar menos plástico. Hace muy bien, al final hay que cuidar el planeta y es una buena forma de hacerlo. A lo largo de la mañana también han podido disfrutar de diferentes juegos como la ruleta de la suerte o pasapalabra. Con la S, la estrella más cercana a la Tierra. A estas horas acertaban las preguntas e incluso encestaban. Veremos a ver si a la noche siguen con la misma puntería o acaban dando vueltas. Unsain Grupo les ofrece este espacio. Este lunes comienzan las obras para levantar las nuevas gradas del Sadar. Empieza, por tanto, la segunda fase de reforma del estadio de Osasuna, que también conllevará la ampliación del recinto tras recibir la licencia de obra del Ayuntamiento de Pamplona. El coste de la obra será de 16 millones de euros. Así lo confirmaba esta semana el presidente del club, Luis Abalza.
UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio. Pues hasta aquí el resumen de los titulares más importantes que nos deja la semana. Ya saben que tienen más información en nuestra página web natv.es. Que pasen un estupendo fin de semana. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.